Buenos días, señoras, señores, amigos, seguidores de Expectativa. Estamos ya para iniciar la siguiente entrevista en este día martes 1 de diciembre del 2020. Estamos iniciando el último mes de este año difícil, complicado por el tema de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Vamos a conversar en esta mañana con el profesor abogado Washington Barreno. Él es abogado de la Universidad Técnica Particular de Loja, ayudante judicial en el Consejo de la Judicatura, trabajó en la Defensoría Pública y, claro, nos corregirá algún dato que estemos mal. Washington nació en Guano, Chimborazo, hace ya 66 años, ¿está bien? 67. Muy bien, 67. Estudió en la Escuela 28 de Septiembre, la secundaria Colegio Teodoro Gómez de la Torre, el patrón Teodoro, jugador de básquet, árbitro, dirigente deportivo, concejal, consejero, gobernador de Imbabura, prefecto encargado, presidente de la Federación Deportiva de Imbabura. ¿Me falta algo más? Washington, buenos días. Muchas gracias, Jaime. Sí, posiblemente unos 10 años de presidente de la Federación Deportiva Estudiantil, es decir, la que nutría antes de deportistas a todas las disciplinas de la provincia y del Ecuador. En todo caso, Jaime, muy atento a su entrevista y estamos a la orden. Muy bien, un hombre con muchas actividades, diría yo que es un polivalente, y uno se pregunta ahora, ¿qué ha sido de Washington en estos últimos 10 años? Porque la última entrevista que le hice fue hace una década. Washington, ¿dónde ha estado? ¿Qué ha pasado? Bueno, Jaime, lógicamente hace 10 años yo dejaba la Federación Deportiva de Imbabura, pasaba a un retiro y a un descanso que creo que me merecía por cuanto habíamos trabajado con mucho tiempo y con mucha pasión y amor al deporte imbabureño. Y luego de eso, pues, continué mis labores personales dentro del Consejo de la Judicatura como ayudante judicial y luego pasé a ser defensor público. En todo caso, pues hace unos 4 años tuve la oportunidad de tomar vacaciones y decir muchas gracias porque casi en los 42 años de servicio que tengo hacia la ciudad de Ibarra y la provincia de Imbabura y a nivel nacional, nunca los había tomado como vacaciones. Muy bien, solamente vamos a pedir que la cámara le ponga un poquito más, eso, porque estaba mucho cielo. Muy bien, ahí está bien. Correcto. Usted ya juró la bandera como ibarreño, como imbaureño, Washington. Bueno, yo creo que eso no hay necesidad de jurar o no, como alguien decía, pues no importa dónde se nace, sino dónde se lucha. Claro. En todo caso, pues mi paso por mis padres que vivían allá y el traslado a Ibarra fue a los 28 días. Es decir, yo vine acá muy al mes y estuve en el jardín de Infantes María 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 Montessori. Luisa Montessori, luego a la escuela 28 de septiembre, luego por 7 años en el Colegio Teodoro Gómez de la Torre, luego pasamos a la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Filosofía para estudiar educación física y posteriormente a eso pues dedicarnos a la actividad del magisterio, en la cual pasé cerca de 20 años como profesor del Colegio República del Ecuador, en el Colegio Pimampiro que me inicié y luego como entrenador en algunas selecciones por muchos años en las selecciones de Imbabura y por supuesto pues en algunas instituciones educativas que requerían los servicios de entrenador, cuanto para el deporte del baloncesto o a su vez para preparar grupos de bastoneras. Ustedes de las personas que están en el grupo de felices ciudadanos que tienen la dicha de contar, el privilegio de contar con sus padres en vida y poder compartir con ellos. Bueno, Jaime, yo creo que esa es una oportunidad única que nos da la vida para que los ciudadanos que tenemos conciencia de lo que son los padres podamos responderles con cariño, con amor, cuando ellos lo hicieron lo mismo hace muchos años con nosotros. En todo caso, mi papá, Luis Enrique Barreno Chávez, acaba de cumplir 95 años, mi mamá, ¿Ya? Blanca Clara Ramos Pineda, 90 años. En todo caso, pues son por ambos lados longevos y eso hace percibir pues de que en definitiva somos 9 hermanos, de los cuales soy el primero de los 9 hermanos y todos profesionales y todos vivos. Y la familia es muy larga con muchos sobrinos, nietos, bisnietos de mi madre, de mi padre,
así como también pues cuñados y cuñadas que sumaríamos más de 70 personas solamente de lo que se hizo a través de mi papá y de mi mamá. Usted decía que ellos nos cuidaron, ahora toca, parece que a la inversa, nosotros cuidarles a ellos como que se vuelven como iniciaron, como niños, ¿no es cierto? Así, Bueno, del orden de la vida, creo. efectivamente, pues yo creo que es la de los hijos responsables, el tratar de cuidar a los que nos dieron la vida y que lucharon por crecernos y que lucharon por educarnos y que lucharon por tener algo para llevar a la boca a sus hijos, sabiendo de que aquí o antes o ahora hay que trabajar mucho para que sus hijos estudien. En todo caso, pues yo creo que es la ley de la vida, el orden de la vida, es que en este momento nos toque a los hijos cuidar de nuestros padres. Usted jugaba básquet, que claro, no tenía una estatura de 1,80 para arriba, pero entonces significa que aquí se requiere un poco sagacidad, destreza, no solo la altura, ¿no? Bueno, como siempre ha sido el baloncesto, a diferencia de otros deportes, es individual y colectivo, pero al individual había que ponerle mucha picardía, mucha inteligencia, mucha solidaridad, es decir, son hechos que a uno le marcan la vida después, porque son los mismos efectos que adquirimos siendo deportistas para luego trasladarlos a la vida ya privada de uno. En todo caso, pues yo creo que el baloncesto siempre fue de altos, porque por lo general antiguamente los más altos eran los que iban al poste alto o al poste bajo. Y los aleros, los delanteros, éramos los que llevábamos bien la pelota o lanzábamos de afuera. Pero más allá de eso, creo que deja muchísimas líneas de ese extraños de que el baloncesto fue algo muy bonito en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, y que ya de un tiempo atrás, pues el baloncesto como que ha decaído, a excepción de la actividad que hacen clubes particulares, como en el caso de acá de la ciudad de Ibarra, el Club Piratas, pero que de hecho esto nació con muchos años atrás, cuando yo era todavía joven, cuando hicimos 5 sudamericanos de baloncesto femenino aquí en la ciudad de Ibarra, y luego innumerables campeonatos nacionales, así como también pues juegos nacionales, juegos internacionales y por supuesto pues mundiales que se hicieron en nuestra ciudad y en nuestra provincia. ¿Usted considera Washington que la época de oro o esa selección que no se olvida nunca es la de Imbabura, que quedó tercera, creo yo, en el Campeonato Nacional de Básquet en el Coliseo abierto? Imagínense, un coliseo abierto, entonces, ¿no? Increíble. Tomándola como consideración la falencia de escenarios y sobre todo que jugamos en cancha abierta y de cemento, Claro. pues lógicamente esa fue una selección media histórica que marcó el ritmo del nuevo baloncesto en la provincia, con Juan López, con Marco Melo, con Arturo Méndez, con Gustavo Urrea, con Marcelo Vaca. Es decir, había muchísima gente que le gustaba el baloncesto y que era una locura ir a sus partidos en la cancha abierta de donde hoy es de Mapa, en la esquina del Águila, y Claro. allí se le instaló esa cancha y luego de eso pues pasó por muchos años haciéndole servicio para la juventud de nuestra ciudad. Y claro, pero y se estrenaban en ese tiempo, recuerda usted, esos tableros nuevos de De básquet, mica de vidrio, nuevitos, ¿no? De fibra de vidrio. de Sin embargo, fibra de vidrio. el tema del piso, ¿no? Por supuesto, era muy diferente jugar en una cancha de cemento que en una cancha de madera. Incluso el bote de la pelota era muy diferente porque en cancha de madera se tocaba jugar ya con pelotas de cuero, es decir, con el clásico balón ya de baloncesto y en la otra parte pues lo hacíamos con las pelotas de caucho que aguantaban más en cemento. Y luego a la inauguración del nuevo Coliseo cerrado, Luis Leoro Franco, allí se hizo lo que usted dice, este campeonato sudamericano, me parece que era sub-19, algo así, de básquet, ¿no? Femenino. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es una aclaración histórica, A que ver, se había luchado para tener el Coliseo Luis León Franco, y fue justo en la dictadura, un triunviro militar que tuvo el país, en que entre uno de ellos era justamente el brigadier general Luis León Franco. Con él se empezó y ahí nace mi amistad con el señor Luis Mejía Montes de Oca, cuando él era el director nacional de presupuesto de este triunvirato, y logramos conseguir ya pues el visto bueno para la construcción de este coliseo. En ese entonces el alcalde, el señor doctor
Proaño, no, Proaño, Doctor Jorge Proaño, sí. Jorge Proaño, quien luego de haber hecho todas las luces, el trabajo y realizar el esfuerzo que se hizo, tuvimos la oportunidad que en mi caso hice el último campeonato abierto, porque yo era coordinaba desde muy pequeño estos tipos de eventos del baloncesto, y logramos hacer con 48 equipos, fotografías que fueron llevadas a Quito al señor Luis Mejía Montelloca, en ese entonces director nacional de presupuesto, y don Jorge Almeida Proaño, pues era el alcalde de la ciudad de Ibarra, quien era el administrador del coliseo. Pero no quería abrirnos porque decíamos que somos muy jóvenes, que esto se va a dañar. Y tuvimos que ir a Quito, y me acuerdo tanto que Luis Mejía Montelloca dispuso a través de un papelito, como solía él hacer sus notas, dirigido al ingeniero Espinosa Bermeo, que él estaba en el edificio del TIA, en el 7º piso, y se abría el ascensor y se ingresaba y estaba el despacho de este ingeniero. Y luego de eso, pues me dijeron, a ver, estás muy joven para estar en esto. ¿Quién es tu presidente de la federación? Y recuerdo que era Aparicio Vega, luego presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha. Entonces yo le comento esto regresando de Quito, y me dice, pero ve, guacho, estoy convocado a una asamblea de Taína, en ese entonces, lo que es hoy el IANSEN. Entonces me dice, no puedo ir. Le digo, pero manda alguien del directorio, pues. Y resulta que quien se fue a retirar las llaves era el doctor Fuertes, Norberto Fuertes, como procurador síndico de la federación. Y justamente fuimos con él, nos entregaron las llaves y pudimos traer las llaves de acá a la ciudad de Ibarra, y luego así ya coordinamos y empezamos todos los eventos, tanto locales, provinciales y nacionales, y que era un lujo, como lo es hasta hoy día ese Coliseo Luis de Franco. En todo caso, pues uno de los primeros que fue techado y con madera de piso aquí en nuestra ciudad, y eso nos permitió pues desarrollar ya el baloncesto y tener la acogida que siempre han dicho en el país, que Ibarra es una sede de prototipo para el baloncesto, porque hay muchísima afición para este deporte. Entonces, poquito a poquito fuimos encaminándonos a nivel nacional y logramos conseguir la sede de uno de los primeros campeonatos sudamericanos de baloncesto femenino categoría sub-17 femenino. Entonces, desde allí empezamos nuestra odisea con el baloncesto hasta culminar 5 campeonatos sudamericanos de baloncesto aquí en nuestra ciudad, y que lógicamente pues ya campeonatos nacionales, eventos internacionales, que también tuvimos la suerte de cenar la Liga Nacional aquí en la ciudad de Ibarra, y Liga también internacional, y lo hicimos en nuestro coliseo, en mi administración, y también tuvimos la oportunidad de tener llenos completos del Coliseo León Franco. Llenos completos también con la capacidad de haber realizado juegos nacionales, que históricamente pues acá en la ciudad de Ibarra casi nunca se dieron eventos nacionales, pero que luego de eso trabajamos mucho con pasión y dijimos a nivel nacional, señores, Mimabura viene aquí, y recuerdo tanto en el 96 en la Tacunga, que fueron unos juegos regionales, les dije a los compañeros presidentes de las 10 provincias de la Sierra que yo venía por el tercer lugar. Entonces todo el mundo me quedó mirando y me dijo, estás loco, ¿cómo vas a pensar que vas a ganarle a Suay, vas a ganarle a Pichincha? No, le digo, yo voy a entrar a pelear y hagamos un compromiso que los próximos Juegos Nacionales sean en la ciudad de Ibarra. Efectivamente así ocurrió, quedamos terceros luego de Pichincha y Azuay en estos Juegos Regionales en la Tacunga, y para buena suerte de la ciudad tuvimos un largo recorrido con muchos deportistas que en diferentes disciplinas deportivas habían conseguido medallas internacionales. Recuerda que antes de aquí ganar un campeonato, una medalla nacional, era una fiesta para la ciudad, para la provincia, pero que después de eso, de lo que llegamos nosotros a partir de 96, dijimos, las medallitas y esto son lindas, son un esfuerzo del deportista, pero no vamos a luchar por medallas nacionales, sino por medallas internacionales. Y eso dejamos instaurado con todo nuestro cuerpo de dirigentes y de entrenadores, que tuvimos la suerte de traer en una primera tandada 8 entrenadores cubanos, y que hasta la postre algunos de ellos todavía trabajan en la entidad. Logramos ya conseguir estos Juegos Nacionales, y previo a eso pues la construcción de todos los escenarios deportivos, que en tiempo de Lucio Gutiérrez, que era el presidente de la República, como anécdota para darnos ya el inicio para los Juegos, nos da un cheque de $1 millón, que resultó que no tenía fondos. En todo caso, nosotros seguimos, hicimos los juegos, construimos
la mayor cantidad de escenarios deportivos, no solamente en la ciudad de Ibarra, porque nunca hemos pensado que Ibarra, cierto es que es la capital de la provincia, pero teníamos que tener mayor amplitud con el deporte, abriendo también a los cantones. Y a la final, cuando culminamos en el 2008 con Juegos Nacionales, terminamos terceros en la ciudad de Macas, en las cuales ya estamos hablando a nivel nacional, Pichincha, Guayas y Imbabura. Es decir, esa fue la sumatoria de todas las medallas que logramos tener. Cuando finalizamos la Federación Deportiva de Imbabura, bueno, dejamos con cientos de medallas internacionales, cientos de medallas nacionales y por supuesto dejamos con 11 medallas mundiales. Recuerde que aquí se hicieron muchos eventos mundiales, o sea, sudamericanos, panamericanos, pero decíamos que hay que hacer eventos mundiales aquí. Y lo hicimos en el muro de escalada, lo hicimos con las pesas, hicimos con muchos deportes en los cuales nosotros siempre consideramos que los deportes individuales son los que van a dar mayor puntuación, mayor resultados. ¿Qué gastar, por ejemplo? No es que sea antifútbol, pero ¿qué gastar en 22, 24 deportistas de fútbol para conseguir una de las 3 medallas? Con ese mismo recurso gastábamos o invertíamos en atletismo, en pesas, en otras disciplinas individuales como la escalada deportiva, que ya cogió también modo aquí en la ciudad de Ibarra, y que teníamos mejores resultados con menos esfuerzos económicos. Qué interesante. Washington, parece que en los años 70 y 80 Imbabura es privilegiada por el tema este de que se hizo en los 70 la piscina olímpica, en los 80 el estadio de Ibarra, que nunca Ibarra había tenido un estadio. Había un estadio pero de tierra o de arena. Entonces, 70, 80 yo diría que fue el empuje grande, y eso que era en ese tiempo un gobierno de derecha de Febres Cordero. Claro, el prefecto de Imbabura de ese entonces, Luis Mejía, trataba de conseguir una audiencia. Él es presidente y lo logró que el estadio se haga en Ibarra, ¿no? Así es, al presidente Febres Cordero se le correteó, digamos, entre comillas, por todo el país, buscando la cita que no se lo pudo conseguir. Justamente era para la construcción de la visera de lo que ya era el estadio. Recuerde que el estadio era donde eran los bomberos y hoy la Policía Nacional, justamente un estadio de arena, y que tuvo muchas días de gloria también en este tipo de escenarios con los deportistas de nuestra época. Pero creemos que siempre ha habido y había que tener desde la federación las conexiones respectivas con las autoridades locales, con las autoridades nacionales, para poder conseguir los recursos indispensables y poder construir los escenarios deportivos. Entonces siempre hemos tenido la suerte de tener a Luis Mejía como prefecto, como diputado y como asambleísta, y siempre él consiguió en base a los proyectos que nosotros presentábamos desde la federación. Proyectos viables que no eran onerosos porque lo hacíamos con transparencia y que a la final, pues los 70, los 80 y sobre todo los 90, llegando ya a la culminación, digamos, de todos los escenarios deportivos que fue en el 2004, 2005, donde se construyó ya la pista atlética con material sintético. Recuerde que eso era una lucha permanente de todas las provincias del país, no solo de la de Imbabura, pero logramos construir el muro de escalada, logramos construir y rehabilitar ya con Gustavo Pareja de prefecto también el hecho de la piscina olímpica, en la cual yo participé como consejero y luego como prefecto encargado, donde en última instancia, porque aquí había un juicio pendiente entre el municipio de Ibarra y el gobierno provincial de Imbabura sobre los terrenos. Decían que los terrenos donde hoy se asientan todo lo que es del estadio, la pista atlética, los coliseos de judo, lucha, taekwondo, boxeo, gimnasia, karate-do, eran del municipio, pero el gobierno provincial había puesto los recursos para la construcción. Entonces, Pablo Jurado de alcalde y quien habla de prefecto, nos sentamos, nos pusimos de acuerdo porque creo que eso es lo que nos falta aquí en la ciudad, que las autoridades entre sí conversen, vean las necesidades de la ciudad y de la provincia, dialoguen y busquen soluciones. Entonces, allí es justamente cuando dialogamos con Pablo Jurado y le dije que quitamos del juicio, ustedes quitan el juicio y que lógicamente todos los escenarios deportivos construidos en dictaduras, construidos en gobiernos de seccionales o lo que sea, pasan, de acuerdo a la ley, a ser administrados por las federaciones deportivas provinciales de cada jurisdicción. Y efectivamente así sucedió y entregamos 17 escenarios a que administre la federación,
antes eran administrados por los municipios y por el gobierno provincial. Con esto de cargo a los Juegos Nacionales también logramos hacer escenarios deportivos en todos los cantones, como el Coliseo Cerrado de Otavalo, un coliseo adicional que existe junto al Coliseo Francisco Páez, que logramos construir, readecuar el Francisco Páez, una piscina en Pimampiro, una piscina en Pimampiro, más la remodelación del Coliseo Cubierto. Pero esto todo fue con gestión compartida con los alcaldes de esos entonces en cada cantón y con los prefectos que siempre han tenido afinidad con el sistema deportivo de la provincia. No teniendo que dejar de mencionar que una obra que está inconclusa, ya por más de 10 años, cuando yo era prefecto, dejé financiada esa obra, subida al portal. Eso significa que había la certificación de financiero para que esa obra se construya. Y esa obra nunca llegó a concluirse, por cuanto llegó un prefecto que me reemplazó a mí y dijo que el deporte no es la prioridad de él, y ese dinero lo mandó a otros menesteres. Eso yo estoy hablando del patinódromo. En todo caso, pues creo que esa obra tenía que haber sido concluida en 2 o 3 meses de lo que salí de la prefectura, pero lo fundamental es que siempre hemos tenido la intención de hacer cosas buenas por la ciudad y por la provincia. Muy bien, usted dice el techado, que no se ha hecho todavía en el Así es, la cubierta. la cubierta. Muy bien, en el ámbito deportivo, ya, pero en el plano internacional, Maradona fue o no el mejor jugador de la historia del fútbol, Washington. Bueno, para alguien que puede ser de pocas épocas atrás, creo que Maradona fue el mejor futbolista del mundo por su conceptualidad en el deporte, así como también por su habilidad, por su característica del dribbling y de hacer goles. En todo caso, sin querer entrar en la vida personal de nadie, sino en el hecho del fútbol como deporte, creo que Maradona fue un buen futbolista, un extraordinario futbolista, pero con criterios divididos, al contrario de otras épocas en la cual se sigue sosteniendo que Pelé es el mejor futbolista del mundo. Pero como un honra para los dos, tanto como para Maradona como cuando Pelé, creo que al ser latinoamericanos, diferencia mucho del fútbol o del futbolista europeo, que es más fuerte, más recio y con más peso corporal. Pero creo que Maradona hizo algo extraordinario. Ganó un campeonato mundial, es decir, muchos eventos sudamericanos, pero en su vida personal, que vuelvo a repetir, nadie tiene que meterse con nadie, sino que él tuvo ciertas cosas que no estaban o que están reñidas con el deporte, pero más allá de eso, yo no quiero meterme a opinar en la vida personal de él, sino el hecho fundamental de que fue un excelente futbolista. ¿Usted participa de que Pelé es el mejor del mundo, Messi o Maradona? Bueno, si fuéramos justos en apreciación eminentemente futbolista, sería Maradona el mejor futbolista. Pero como a estos aditamentos hay mucha gente que complementa con su vida privada la del deportista, porque a la final, recuerde que un deportista y un dirigente deportivo, un árbitro, se convierten en figuras públicas que a la final le convierten en un imán de atracción o un imán de no atracción. Entonces, pues Pelé ha sido una persona que ha estado siempre permanentemente vigilando su cuerpo, no dando qué hacer, y creo que eso le ha dado buen resultado. En cambio, Maradona posiblemente por el hecho de que hoy es más visible la persona a través de los medios, a través del WhatsApp, del Twitter, de todo lo que Facebook, todo lo que tenemos hoy, es inmediatamente, si se comete un error, pues inmediatamente ya es conocido por el mundo. Entonces creo que futbolísticamente hablando, Pelé, un extraordinario deportista, y Maradona, un futbolista de mucha calidad. ¿Qué piensa del triunfo que logró en Europa el ciclista carchense Richard Carapaz? Realmente algo inédito en el país, ¿no? No solamente eso, sino que eso dio bofetadas, muchas bofetadas aquí en el Ecuador, Ya. justamente a los entes que controlan el deporte, porque algunos neófitos que llegaron
a dirigir tanto Federador cuanto el Comité Olímpico Ecuatoriano, se asustan cuando previo a un campeonato panamericano de ciclismo, los deportistas Carapaz, Caicedo y todos los que teníamos y tenemos hasta el momento para ruta, habían estado tomando unas cervezas. Y eso fue el peor castigo que pueden darle a un deportista, excluirle de una selección del Ecuador, donde al haber transcurrido muchos años de preparación, muchos años de estar peleando y luchando para hacerse notar que son los mejores, fueron excluidos de la selección del Ecuador, sacados del viaje, y que esto motivó pues para que haya un enojo. En todo caso, estas personas que cometieron ese desliz con estos deportistas de alto rendimiento no han sido capaces ni de pedir disculpas ni otra cosa, considerando que, por eso decía hace un momento, el hecho fundamental de darles bofetadas es justamente los resultados. Resultados que a la postre estamos viendo que es el mejor ciclista latinoamericano, de largo el mejor ciclista ecuatoriano, y que él con su ejemplo está teniendo también muchos resultados, con muchos deportistas prejuveniles y juveniles que están viniendo paso a paso atrás, y que de a poquito también en pocos años, porque un deportista recuerde que nos hace de la noche a la mañana, ni se lo hace y se lo inventa en 2 o 3 años, sino un deportista de alto rendimiento, se lo logra a través de los 8 o 10 años de eterna competencia. Y ese fue el eterno problema que tuvimos aquí las federaciones provinciales pequeñas entre comillas, porque nosotros habíamos puesto muchos deportistas en las selecciones del Ecuador, de pesas, de atletismo, de escalada, de ajedrez, de tenis de mesa, pero lo clásico de estas ecuatorianas, que eran terminantemente, tenían un boicot hacia las provincias pequeñas e incluso en Imbabura, porque ganábamos en la cancha con resultados, y nos pedían que busquemos el financiamiento para que salgan estos deportistas a competir fuera del país. Entonces me parecía que, yo decía sin son de broma también dentro del directorio de federación, que me parece que es un castigo para que cuando Imbabura saca deportistas de élite, porque a la postre terminamos pagando todos nosotros, y los que se llevaban los triunfos y los logros y las fotografías eran este tipo de dirigentes que teníamos sin ningún antecedente deportivo. Oiga, Washington, ¿qué le parece el tema este de el triunfo, al menos los 9 puntos que ha conseguido la selección ecuatoriana? Son 9 puntos, ¿no? En las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Hasta aquí 6 puntos, es decir, 6 puntos, los primeros 3 puntos los una pérdida y perdimos 2 victorias, ya. Está bien. Contra Argentina, y luego las 2 de seguidilla con Bolivia y con Colombia. Sí. Históricamente la mejor actuación de Ecuador sobre Colombia fue justamente en ese 6-1. Creo que los muchachos que están hoy día son fruto justamente de un proceso que vienen desde abajo, porque eso lo implementamos aquí en Imbabura. Recuerdo cuando construimos una residencia deportiva, tuvimos muchos deportistas del Valle del Chota en nuestra residencia, donde les alimentábamos, les dábamos a estudiar, les dábamos útiles escolares, les dábamos unas pequeñas becas, es decir, para que no se preocupe el papá de que tiene que salir a trabajar para educar y mandar a entrenar a sus deportistas. Entonces nosotros empezamos con esto, y a nivel nacional fue el Club Independiente de Sangolquí quien tomó la iniciativa en buena hora de algo que sí estaba dando resultados, y que esto es una escuela de formación completa. Es decir, los cogen desde temprana edad, estudian, colegio, escuela, y luego continúan la universidad, pero con el efecto de cuidarlos, de formarlos en buenos deportistas, alejados, pues, lógicamente, de lo que tiene que ser un deportista, del vicio, de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, y esto, pues, permite que a la postre, cuando deje, porque recuerde que el fútbol es de pocos años de estar en pleno apogeo. Si no saben invertir bien sus recursos, pues prácticamente pasarán a la desocupación también. Entonces yo decía esto, que es fundamental, que el deportista tiene que tener una escuela permanente de formación, y luego de eso pues hacerles aprender otros idiomas, en especial el inglés, para que cuando salgan fuera del país, miren lo que tenemos hoy. Estos muchachos que están en la selección del Ecuador actualmente son jovencitos, lo pasan de 22, 23 años en promedio.
Y esto hace prever que esta selección va a tener mucho éxito. ¿Por qué? A diferencia de los otros que ya estuvieron dueños de los puestos, dueños de la selección y ordenaban más que los técnicos, pues hoy estos muchachos tienen hambre de hacer las cosas bien, hambre de fama, hambre de goles, hambre de ser reconocidos como los mejores del país. Y con la llegada del técnico Alfaro, creo que es una persona que conoce muy bien al futbolista, no ecuatoriano, porque él recién está llegado acá, sino en las condiciones que siempre se maneja el fútbol. Quien progresa así, posiblemente con escasas excepciones, son gente de recursos económicos muy bajos y que estos tienen esa hambre. Pero luego cuando ya llegan a jugar en las selecciones, lo que hacen es cuidar sus piernas para que el club que es dueño de sus pases no les voten. Entonces, la diferencia hoy es que los nuestros de la selección actual tienen hambre y necesidad de hacerse conocer y de ganar los partidos. Tengo, Washington, tres inquietudes finales ya para ir concluyendo esta entrevista, pero no es de tipo deportivo, sino más bien de tema político, ya que usted fue director de la Izquierda Democrática en algunos años, cuando precisamente Rodrigo Borja llegó al poder en el año 88. El doctor Rodrigo Borja, hoy ya de más de 85 años, me parece, está yendo a los 87. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en el país, Washington? Bueno, lo que le pasa al país es lo que le pasa a Latinoamérica y al mundo. Es decir, hemos perdido la ética, los valores fundamentales del respeto a la persona, porque hoy creemos que insultar, poner diatribas, hacerle quedar mal al contrincante es hacer política. Bueno, tenemos un inconveniente de orden técnico por internet, pero esperemos que se reconecte Washington Barreno, con quien estamos La conversando. Sí, política, la política, les decía, es de ideología. Antes, digamos, cuando era la socialdemocracia, es decir, quien habla era director del Partido de Izquierda Democrática, porque yo fui uno de los fundadores aquí en la provincia de Imbabura. Desde muy temprana edad ingresé a la política y terminé siendo director del partido por cerca de 9 años. En todo caso, yo creo que ahí lo que valía era la filosofía de cada partido político, es decir, su concepción del poder frente al ciudadano y del ciudadano con responsabilidad frente al Estado. En todo caso, ahí se combatía la derecha con Febres Cordero y el Partido Social Cristiano, y éramos dos fuerzas no afines, sino con diferentes formas de ver y la misión de servir a la ciudad, al país. Pero más allá de que queramos dilucidar ahora, la política de ahora es muy baja, muy sucia, muy corrompida, y empezando desde el hecho, desde el mismo Asamblea Nacional, donde 60 asambleístas hoy tienen problemas con la justicia, son sindicados por la justicia a través de la fiscalía, pero creo que, y ellos son los que juzgan en el país, hacen normas y leyes, cuando a la asamblea debe ir gente preparada, debe ir gente que conozca de derecho, de administración, para poder hacer las leyes en beneficio del país. Lamentablemente hoy ya no tenemos en el Ecuador ni la izquierda ni la derecha. Políticamente hoy no sabemos quiénes son de izquierda o quiénes son de derecha, sino simplemente nos cambiamos de camisetas, nos cambiamos de partidos políticos, porque creo que le ven a la política como un servicio a sus réditos económicos de ellos y de sus familiares. Antes, en nuestro tiempo, cuando llegamos a ser el gobierno con Rodrigo Borja, eran casi escasos los escándalos públicos en los cuales se vio involucrado el presidente Rodrigo Borja. Creo que fue uno de los mejores presidentes que tuvo el país, que hubo paz, tranquilidad, se reconoció los derechos de los indígenas, fueron el primer movimiento indígena que fue reconocido y el primer levantamiento indígena fue en tiempo de Rodrigo Borja. Entonces creo que eso es trasladado acá a las ciudades, a las provincias, siguen mandando los caciques o los que tienen el dinero o los gerentes de la margen, de la componenda, para seguir encubriendo sus atrocinios, sus negociados, y que esto permite pues continuar en el estado de postración que se encuentra en la ciudad y la provincia. Y como lo dije anteriormente, yo creo que aquí es poco las veces que se reúne el alcalde con el prefecto o viceversa, en función de buscar alternativas de soluciones a los problemas acuciantes que tiene nuestra ciudad.
Vamos a hablar de Yaguarcocha, vamos a hablar del Petar, vamos a hablar del Camal, podemos hablar del Teodoro Gómez, que en buena hora que la señora alcaldesa haya tomado ya la decisión de tratar de contratar esto, remodelación integral del Colegio Teodoro Gómez. Pero más allá de eso, los teodoristas, que creo que pasaremos de unos 50,000 ex alumnos del Teodoro, se ha tomado la decisión y la iniciativa con Gerardo Machado, Danilo Torres y mucha gente que estamos vinculados a esto, para por lo menos hacer una minga que podemos dejar para que se administre este Colegio Teodoro Gómez de la Torre como un fideicomiso, que no sea esto del municipio ni de nadie, sino que de un grupo prestante de ciudadanos en los cuales permita la ejecución total de este centenario edificio Teodoro Gómez de la Torre, que ha dado muchos estudiantes buenos a nuestra ciudad y al país. Expresidentes de la República han pasado por estas aulas, y que esto nos permita más adelante decir que puede ser administrado. Porque si le dejamos a la cosa pública para que administre, esos son los fracasos que tenemos con muchos escenarios. Pero si este Teodoro Gómez es administrado a través de una fiducia entre el dueño del colegio hoy, el municipio de Ibarra, instituciones de derecho público o privado que ingresen a esta operación, para que sea a largo alcance tanto el mantenimiento cuanto la sustentación de este colegio, edificio del Teodoro Gómez de la Torre. ¿Usted cree que son muchos 17 binomios presidenciales que estén en la carrera política para en las elecciones del 2021? Por supuesto, me parece que es mucha sinvergüenzada de que elementos a veces descalificados, que son dueños de partidos políticos, que son dueños con la corrupción de la década pasada, ni siquiera de la década, sino ya casi 14 años de estar inmersos en este tipo de hechos, sean los que tengan partidos de alquiler, que vendan los partidos políticos para políticos que ya no trascendieron y que quieren ser candidatos. En un país tan pequeño como el nuestro, con 14 millones de habitantes votantes, que tenemos más habitantes por supuesto, que existan 17 listas para candidatos a presidente, me parece absurdo. Mire, Estados Unidos, podemos decir, la democracia de Estados Unidos, con 2 partidos políticos fuertes, republicanos y conservadores, ¿cierto? Y el resto sí hay comunistas, sí hay socialistas, pero en pequeña escala. Entonces creo que no me parece muy coherente que la democracia participativa que ellos llaman sea, mientras más partidos políticos tengamos, mayor opciones tiene el pueblo de llegar. Mentira. Porque mira, antes del voto, ¿cuánto valía? Dependiendo de la lista de candidatos, 50, 70, 75, valía un voto de uno con la ley de Home. Ahora con la ley que está cambiada en este momento, este voto vale ya un voto. Es decir, yo valgo un voto. Y es que nos están obligando a votar en plancha. Y esto significa que posiblemente esta sea la mejor solución para no tener dispersos dentro de la Asamblea Nacional o Congreso Nacional diputados independientes, diputados de alquiler, que solamente esperaban que les bajen la maleta o el maletín desde el Palacio de Carondelet para votar y apoyar las ejecutorías que quería el presidente de la República de turno para poder votar a favor. Entonces yo creo que eso es lo que se ha cambiado, y esas estructuras lamentablemente también persisten en las provincias. Finalmente, y agradeciéndole por la entrevista, mi estimado Washington Barriano Ramos, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado con Luis Alfredo Mejía Montes de Oca? ¿No? Viene mucho para Ibarra, está cuidándose mucho del COVID, está enfermito. ¿Cómo está la salud de Luis Alfredo? Bueno, él tiene 77 años, tuvo una fractura de la cadera. Lamentablemente, pues a esa edad siempre una fractura de esa naturaleza trae sus secuelas. Además de que somos ya de la tercera edad vulnerables. Entonces, una enfermedad como esta que está en boga hoy, de esta pandemia del COVID-19, pues hace que mucha gente, como hasta en el caso mío, yo tenga que salir específicamente a lo que tengo que hacer, con las debidas seguridades, con el alcohol, con la mascarilla, con el distanciamiento, porque caso contrario, pues no le podemos dar ventaja a este COVID y nos puede ir a hacer jugar fútbol o básquet en el cielo. En el cielo con Maradona. Sí, con Maradona. Entonces yo creo que sí es del caso de Lucho Mejía, un hombre muy importante para Ibarra, para Imbabura, para el país, porque ocupó muchas dignidades a nivel nacional.
y que por su Otavalo, por Ibarra, por Imbabura, hizo muchísimas obras que estaban reflejadas, como le dije hace un momento, a través de la Federación Deportiva de Imbabura, y que de hecho esas obras son trascendentes y que no han quedado en el olvido, o como en otras partes, por los sobreprecios, hicieron mal hechas estas obras y algunas ya están deterioradas o destruidas. Muy bien, Washington, por favor, que se cuide y ya nos veremos, ojalá, en presencia, presencialmente para seguir conversando. Gracias, Jaime. Un gusto siempre saludar a usted, porque usted tiene la afinidad de buscar aquí para Ibarra, para Imbabura, soluciones. Y creo que sí es importante que las voces de la política, al menos ya de personas que no estamos vinculadas partidísticamente, podamos opinar y podamos decir que hay que cambiar Ibarra, hay que cambiar la forma de pensar del político, porque él cree que ser político es ser la persona que va a manejar recursos y esos contraproducentes, y que esto permite de que si que nosotros hacemos las elecciones con transparencia, ponemos a hombres buenos en función de que vayan a dirigir el país y a la asamblea, pues vean, no perdamos de vista de que el país no está todavía con rumbo a Venezuela, Cuba o a Bolivia, sino que tendremos la posibilidad de salir del subdesarrollo a través del desarrollo, dando y creando fuentes de ocupación, dándoles trabajo, no dando bonos, porque ningún país en el mundo ha crecido o ha salido de la pobreza recibiendo bonos del Estado. Hacemos más vagos a los vagos, queremos quitar la plata a los que dicen que tienen más plata o a los ricos, y que en definitiva el que trabaja come y el que no trabaja no come. Es una lección, por ejemplo, que se aprende en Estados Unidos mucho con facilidad. El que quiere vivir mejor trabaja más horas, 10, 12, 14 horas. El que quiere vivir con las justas pues trabaja las 8 horas. Entonces yo creo que esto es una cosa de supervivencia. El que quiere vivir y trabajar y educar bien a sus hijos, tiene que trabajar mamá y papá hoy en la actualidad. Y a su vez, el que no quiere y quiere vivir del Estado, de vago del Estado, pues siga con esa misma política. Muy bien, gracias, Washington Barreno, por la entrevista. Un buen día. Muy amable, gracias, Jaime. Muy bien, el profesor Washington, el abogado Washington Barreno, en esta entrevista en expectativa, tiene ya 67 años de edad. Nosotros volvemos enseguida con una entrevista que desarrollaremos con la doctora Lucía Pozo, concejala de Ibarra, ya mismo, en expectativa. Que la pasen bien, ya volvemos.